Era un día que Fabiana había esperado durante meses. El cielo sobre Rosario, esa ciudad vibrante de Argentina, estaba despejado, como si el universo entero celebrara con ella. En su humilde casa, decorada con esmero y amor, cada rincón estaba vestido de rojo, azul y dorado, los colores favoritos de sus gemelos, Matías y Mateo, quienes esa mañana cumplían 12 años. Globos de Super Mario flotaban en el aire, cintas brillantes colgaban de las paredes, y una larga mesa de madera crujiente sostenía platos de plástico coloridos, bocadillos caseros y refrescos burbujeantes que hacían cosquillas en las narices de los niños invitados. Fabiana, vestida con un sencillo pero hermoso vestido celeste, se movía de un lado a otro con una sonrisa luminosa, sin sospechar que en cuestión de horas, su vida entera sería destruida de la manera más inimaginable. Su madre, doña Violeta, una mujer de rostro curtido pero mirada dulce, observaba desde un rincón, acariciando entre sus dedos un pequeño crucifijo dorado, como si su alma presintiera algo que su mente no alcanzaba a comprender. Y allí, entre los invitados, estaba Moisés, el esposo de Fabiana, charlando y riendo con los vecinos, mostrando una felicidad que, más tarde, descubriríamos que era pura máscara. La música infantil llenaba el ambiente. Las risas inocentes de los niños rebotaban en las paredes y en ese instante, todo parecía perfecto. «Hora de la torta», anunció Fabiana aplaudiendo con entusiasmo. Los niños corrieron hacia ella, iluminados de emoción. Con sumo cuidado, Fabiana trajo el pastel, una obra maestra de crema y fondant, donde Mario, Luigi y la princesa Peach parecían saltar de alegría. Los ojos de Matías y Mateo brillaban como si no existiera en el mundo nada más importante que ese momento. «Pidan un deseo», susurró Fabiana, besándoles la frente. Los niños cerraron los ojos, apretaron las manos y soplaron las velas, arrancando aplausos y vítores de todos. El primer trozo de pastel, como lo habían prometido, fue entregado amorosamente a su abuela Violeta, quien, emocionada, limpió una lágrima traviesa que se escapó de su mejilla. Pero justo cuando todos comenzaban a saborear la dulzura de la fiesta, algo extraño sucedió. Matías dejó caer su plato, llevándose ambas manos al estómago. Su rostro, que hace segundos era pura risa, ahora era una máscara de dolor. «Mamá», gimió encorvándose. Mateo a su lado empezó a jadear. Su carita se tornó pálida como la harina del pastel. Fabiana, alarmada, corrió hacia ellos. Pero antes de poder llegar, sintió un latigazo en el pecho. El aire se le escapaba. Sus piernas fallaron. El mundo giró violentamente a su alrededor antes de desplomarse en medio de la sala, derribando decoraciones y platos al caer. El silencio cayó como un manto pesado sobre todos. Los gritos de horror comenzaron. Un vecino intentó reanimar a Fabiana mientras otros rodeaban a los niños. «Llamen a una ambulancia», chillaba alguien. Una mujer, enfermera de profesión, se arrodilló junto a Fabiana, chequeando su pulso. No puede ser», susurró mientras las lágrimas asomaban en sus ojos. Fabiana no respiraba. Matías tampoco. Mateo tampoco. La enfermera levantó la vista, pálida, balbuceando entre sollozos. «Están muertos». Los tres, el grito de Violeta partió el aire en dos. Moisés cayó de rodillas teatralmente cubriéndose el rostro. El cumpleaños que debía ser el más feliz se había transformado en la peor tragedia que esa calle humilde de Rosario había presenciado jamás. El cielo de Rosario, que había sido testigo de tantas alegrías ese día,
ahora parecía llorar en silencio, cubriéndose de un gris plomizo. La noticia corrió como pólvora. Madre e hijos muertos en plena celebración de cumpleaños. Nadie entendía qué había pasado. Nadie podía explicar cómo la vida se había escurrido tan cruelmente de 3 cuerpos en cuestión de minutos. En la pequeña funeraria del barrio, los rostros desconsolados de los vecinos se mezclaban con murmullos, llenos de conjeturas. Algunos decían que había sido un castigo divino, otros que tal vez había algo en la comida. Pero la mayoría guardaba un silencio respetuoso, temiendo incluso pensar demasiado alto en medio de tanto dolor. Doña Violeta, con las manos temblorosas, decidió que no podía separar a su hija de sus nietos. Ordenó un ataúd especial, amplio, donde Fabiana, Matías y Mateo pudieran descansar juntos, abrazados como en vida. Mientras supervisaba los arreglos, su corazón se partía en 1000 pedazos. Era como si enterrara no solo a su familia, sino también su última razón para seguir viviendo. El velorio fue breve. Nadie soportaba ver aquel cuadro macabro. 3 cuerpos diminutos cubiertos de flores. 3 rostros que apenas unas horas antes reían bajo la luz del sol. Moisés, vestido de luto, se mostraba inconsolable ante todos, pero sus lágrimas no terminaban de convencer a quienes conocían el verdadero brillo de los ojos sinceros. En el cementerio, el féretro descendió lentamente en la fosa, mientras la voz del sacerdote se entrecortaba por la emoción. Violeta, sostenida por 2 vecinas, apenas podía mantenerse en pie, sus labios moviéndose en una oración muda, pidiendo a Dios que si había un milagro escondido en algún rincón del universo, no lo negara ahora. Cuando la última palada de tierra cubrió el ataúd, el mundo pareció detenerse. Esa noche, en 1900, la casa vacía de Fabiana. El eco de las risas infantiles todavía flotaba en el aire, como un recordatorio cruel de todo lo que había sido perdido. Las paredes, decoradas para una fiesta que jamás terminó, ahora parecían gritar de soledad. Pero mientras Rosario dormía, mientras las calles se vaciaban y los faroles parpadeaban como ojos cansados, algo imposible sucedía bajo la tierra fría. Dentro del ataúd, la oscuridad era absoluta, el aire escaso, el silencio espeso como plomo, y de pronto, un leve movimiento, un temblor apenas perceptible, luego otro. Fabiana abrió los ojos. Al principio, no entendía dónde estaba. El olor a madera, el espacio reducido, la sensación de opresión en su pecho. Quiso gritar, pero la garganta apenas le respondía. Giró la cabeza y, con un esfuerzo sobrehumano, tocó algo suave a su lado. Era Matías. Y más allá, Mateo. Sus pequeños cuerpos también empezaban a moverse, jadeando débilmente como si regresaran de un sueño profundo y peligroso. Fabiana luchó contra el terror que amenazaba con paralizarla. Algo estaba mal, pero también algo era extraordinariamente milagroso. No estaban muertos. Contra toda lógica, contra toda ciencia, seguían vivos. En medio de la confusión, su mano tropezó con un objeto frío, una pequeña linterna. Cuando la encendió, la tenue luz reveló una caja metálica sujeta a la tapa del ataúd, un dispositivo rudimentario de oxígeno, y justo al lado, una nota escrita a mano con letras temblorosas. Sigue las instrucciones. Confía. Fabiana, empapada en sudor y lágrimas, no sabía si estaba soñando o si había despertado en la peor pesadilla imaginable. Con manos torpes, rompió la tapa interior del ataúd, guiándose por las indicaciones de la nota. Un mecanismo,
Oculto cedió tras varios forcejeos. La tierra empezó a ceder. El ataúd se sacudió violentamente. Y entonces desde arriba, voces apagadas. Fabiana gritó con la poca fuerza que le quedaba. Matías y Mateo la imitaron, sus voces infantiles perforando la noche cerrada, un chirrido de herramientas, un haz de luz desgarrando la oscuridad. Y finalmente, el ataúd se abrió. Pero no era una ambulancia la que los esperaba, ni policías, ni vecinos preocupados. Eran hombres, encapuchados, silenciosos, moviéndose con la precisión de aquellos que han hecho esto más de una vez. Uno de ellos extendió las manos hacia Fabiana. «Confía», susurró una voz femenina que no lograba reconocer. Antes de que pudiera reaccionar, los sacaron a la fuerza, envolviéndolos en mantas gruesas, cargándolos como si fueran mercancía frágil, y los metieron en una camioneta oscura sin placas. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejando atrás el cementerio, la vida anterior de Fabiana y cualquier esperanza de una explicación lógica. Mientras abrazaba a sus hijos temblorosos en la parte trasera de la furgoneta, Fabiana solo podía pensar en una cosa: ¿quién los había enterrado vivos? ¿Quién los había salvado? ¿Y qué precio tendría este rescate? Sabía que su pesadilla apenas había comenzado. Y esta vez, el miedo no venía de la muerte, venía de los vivos. La camioneta avanzaba a toda velocidad por caminos secundarios, alejándose cada vez más de Rosario, devorando kilómetros de asfalto como un animal hambriento. En el interior, el olor a humedad, gasolina y miedo se mezclaba en un cóctel insoportable. Fabiana apretaba a sus hijos contra su pecho, intentando protegerlos con su propio cuerpo, aunque no sabía de qué. El traqueteo del vehículo sacudía sus cuerpos extenuados, y el silencio de los hombres encapuchados era más aterrador que cualquier grito. No había amenazas, no había explicaciones, solo el sonido áspero del motor y el martilleo constante del corazón de Fabiana en sus oídos. Cada segundo que pasaba, la oscuridad de la noche se volvía más densa, como si el mundo entero hubiese decidido darles la espalda. Finalmente, tras una hora que pareció un siglo, la camioneta se detuvo. Uno de los encapuchados abrió la puerta trasera con brusquedad. No hubo palabras, solo gestos secos, órdenes mudas que Fabiana, por instinto, decidió obedecer. Fueron conducidos a través de un terreno árido, sin luces, sin caminos marcados. Una vieja casona de campo, olvidada por el tiempo, emergió en la penumbra. Paredes agrietadas, ventanas tapiadas y una verja oxidada que chirriaba con el viento. Todo en ese lugar gritaba abandono y peligro. Antes de cruzar la puerta principal, Fabiana se detuvo. Uno de los hombres se acercó, bajándose la capucha. Era una mujer, y no era una desconocida. Doña Violeta, su madre, la miraba con los ojos vidriosos, la respiración agitada, como si hubiese envejecido 10 años en un solo día. Fabiana dio un paso atrás, confundida, horrorizada. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?» Violeta se acercó temblando, posando las manos en los hombros de su hija. «Lo siento, no tuve otra opción». Fabiana retrocedió, abrazando aún más fuerte a Matías y Mateo, que miraban todo con ojos enormes, mudos de terror. «¿De qué hablas? ¿Por qué nos sacaron del cementerio como criminales? ¿Por qué fingiste nuestra muerte?» La voz de Violeta se quebró antes de responder. Era la única manera de salvarlos. Las palabras cayeron como piedras sobre Fabiana, que sentía como todo su mundo se tambaleaba una vez más. «¿Salvarnos? ¿De qué?», susurró. Violeta bajó,
la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada, de Moisés. El nombre resonó en la vieja casona como un disparo. Fabiana parpadeó, aturdida. Durante años, había ignorado las miradas furtivas, las palabras a medias, las actitudes frías de Moisés. Durante años había creído que el amor, aunque no fuese perfecto, era suficiente. Violeta alzó el rostro, y en sus ojos había una determinación feroz, una desesperación de madre que ya no podía callar. Él planeaba matarte, a ti y a los niños. El mundo de Fabiana se partió en 1000 pedazos. Quiso reírse, quiso gritar, quiso negar cada palabra que escuchaba. Pero en el fondo, en lo más profundo de su corazón, algo ya lo sabía. Algo siempre lo había sabido. Violeta le entregó un sobre manchado de tierra. Fabiana, con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había fotografías, grabaciones de audio, documentos que no dejaban lugar a dudas. Moisés había preparado todo. Había contratado a alguien para alterar el pastel de cumpleaños. Había planeado la tragedia para heredar los bienes de Fabiana. Incluso había montado un falso luto para asegurar que nadie sospechara. Cada sonrisa que Moisés le había dedicado, cada caricia fingida, cada palabra de consuelo. Todo era parte de un plan. Fabiana sintió que el suelo bajo sus pies se deshacía. Y allí, en medio de esa noche interminable, con sus hijos asustados mirándola, entendió que la única manera de protegerlos era aceptar una verdad más aterradora que cualquier muerte. El verdadero peligro no venía del ataúd. Venía del hombre que había jurado amarla. Y si quería sobrevivir, si quería salvar a sus hijos, tendría que pelear una batalla para la cual jamás había estado preparada. Una batalla donde las reglas ya no existían. Solo la venganza. La lluvia comenzó a caer cuando Fabiana terminó de leer la última hoja del sobre. Gotas frías golpeaban el techo de chapa de la vieja casona, como si el cielo quisiera advertirle que, a partir de ese momento, ya no habría refugio seguro. Enter, su pecho. El dolor se mezclaba con la furia. Sentía una necesidad animal de proteger a Matías y Mateo, de arrancarlos de cualquier sombra que pudiera alcanzarlos. Y al mismo tiempo, una rabia viscosa se agitaba en su interior, creciendo con cada latido. No era solo la traición de Moisés, era la humillación de haber confiado, de haber amado a un monstruo sin darse cuenta. Doña Violeta cerró las cortinas raídas de la casona, asegurándose de que ningún haz de luz se escapara hacia afuera. «Aquí estamos seguros», murmuró, como si quisiera convencerse a sí misma. Fabiana no respondió. Su mente corría a toda velocidad, repasando cada momento de los últimos años, buscando señales que su corazón enamorado había decidido ignorar. Los viajes repentinos de Moisés, las llamadas nocturnas que terminaban en susurros, las excusas, las ausencias, las sonrisas vacías. La traición había estado allí, latiendo en silencio bajo la superficie de su vida, esperando el momento exacto para devorarla. Se acercó a sus hijos, que dormían agotados en un viejo sofá cubierto de mantas. Les acarició el cabello, sintiendo cómo la ternura y el odio se entrelazaban en su sangre como veneno. Fabiana entendió que no podía quedarse escondida. No podía esperar a que Moisés, al darse cuenta de que no estaban muertos, los encontrara y terminara lo que había empezado. Necesitaba actuar, necesitaba luchar, pero no de la manera en que Moisés lo esperaba, no con fuerza, sino con astucia. Pasó horas en vela, dibujando en su mente un plan tan peligroso como necesario. Cada movimiento tendría que ser perfecto.
cada detalle, ejecutado con precisión quirúrgica. No habría margen para el error. Una falla, y los tres morirían de verdad. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes, Fabiana estaba lista. Se acercó a su madre, que dormitaba en una silla vieja, y la despertó con suavidad. «Necesito tu ayuda», susurró. Violeta asintió sin preguntar. La mirada de Fabiana, endurecida por el dolor, ya no era la de la mujer que había organizado una fiesta infantil. Era la mirada de alguien que había visto el abismo y había decidido que no caería sin pelear. El primer paso era simple y mortalmente efectivo: hacer que Moisés creyera que sus fantasmas lo perseguían. Lo vigilarían desde las sombras, jugarían con su mente. Sembrarían el terror en su alma podrida hasta que se quebrara, hasta que sus propios demonios lo devoraran. Fabiana sabía dónde golpear. Sabía que Moisés no temía a la justicia, ni a la cárcel, ni siquiera a la muerte. Lo que temía era enfrentarse a sus pecados. Temía ser desenmascarado. Temía ver el reflejo de todo el mal que había sembrado, mirándolo desde el otro lado. El plan era peligroso. Los riesgos, enormes, pero ya no había vuelta atrás. Matías y Mateo merecían una vida lejos del miedo. Y Fabiana, después de todo lo perdido, merecía ver caer al hombre que casi destruyó todo lo que amaba. Mientras el viento azotaba los árboles y la vieja casona crujía como un animal herido, Fabiana juró en silencio, ante Dios y ante los restos rotos de su fe, que no se detendría hasta verlo pagar. No descansaría hasta que Moisés sintiera el mismo terror que ella sintió al despertar en un ataúd. Hasta que supiera que no importa cuánto dinero, poder o mentira construyera a su alrededor. La verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz, y esta vez vendría por él. La noche cayó pesada sobre Rosario, una noche sin luna, donde incluso los perros callejeros parecían haber perdido el valor de ladrar. En una casa elegante, de fachada perfecta y jardines impecables, Moisés celebraba en secreto. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa torcida en los labios, brindaba con Cintia, su amante de años, por un futuro sin obstáculos. Nadie podía imaginar que bajo ese techo de apariencias se tramaba una obscena burla a la muerte. Cintia reía con descaro, moviendo los dedos sobre el borde de la copa, mientras Moisés, ebrio de arrogancia, relataba los detalles de su supuesto triunfo. Cada palabra era una daga para el recuerdo de Fabiana. Cada carcajada un escupitajo sobre la memoria de los gemelos que él había intentado enterrar. En un rincón, oculto entre los pliegues de las cortinas pesadas, un pequeño dispositivo grababa cada sonido, cada confesión, cada risa venenosa. Fuera de la mansión, en la oscuridad, Fabiana observaba. No necesitaba ver para saber lo que estaba pasando adentro. Podía sentirlo en la piel, podía oírlo en el latido sordo de la tierra bajo sus pies. No había espacio para la duda. Moisés no solo había planeado su muerte, había celebrado su supuesto éxito con la misma ligereza con la que se tira basura a la calle. La furia en su pecho ardía, pero no permitió que la cegara. Cada emoción era cuidadosamente almacenada, cada lágrima tragada, cada temblor de sus manos controlado con una fuerza que nunca antes había necesitado. Esa noche no había espacio para el dolor. Esa noche empezaría la caza. Cuando Moisés se retiró a su habitación dejando a Cintia dormida en el sofá de la sala, Fabiana y Violeta se movieron como sombras. Habían preparado cada detalle. No podían permitirse errores. En la puerta principal, Fabiana dejó una rosa negra, silenciosa, imposible de ignorar. En el buzón,
Depositó una carta anónima escrita con tinta roja diciendo solo 4 palabras. No están donde crees. Era el primer golpe. Al amanecer, cuando Moisés encontrara esos objetos, su mente empezaría a resquebrajarse. No entendería cómo era posible. No podría imaginar quién estaba detrás, pero el miedo germinaría. La paranoia crecería como hiedra, venenosa en su alma. Y esa era solo la primera etapa. Fabiana sabía que para destruir a alguien como Moisés, no bastaba con enfrentarlo cara a cara. Debía hacerlo destruirse a sí mismo, desde adentro. Moisés, confiado y soberbio, creía que había ganado. No sabía que había despertado a una mujer que ya no conocía el miedo, a una madre que había regresado del mismo infierno para vengar a sus hijos. La primera grieta en su mundo perfecto ya estaba abierta, y pronto, todo su imperio de mentiras se vendría abajo. La verdadera pesadilla de Moisés apenas estaba comenzando, y esta vez no habría forma de despertar. Moisés despertó sobresaltado. El sonido seco de algo golpeando la ventana lo hizo incorporarse de golpe, con el corazón martillándole las costillas. La habitación estaba sumida en una penumbra espesa, y el reloj digital marcaba las 3 de la madrugada, esa hora maldita en que los secretos parecen susurrar desde las sombras. Se levantó tambaleándose, el sabor agrio del alcohol aún en la boca, y se acercó a la ventana. Abrió apenas la cortina, esperando ver el jardín vacío como siempre. Pero no estaba vacío, una figura estaba allí, de pie, inmóvil, con un vestido celeste empapado por la lluvia. El cabello pegado al rostro, la mirada fija. Fabiana, Moisés, retrocedió como si hubiera visto un espectro. Parpadeó varias veces convencido de que era un sueño, una ilusión producida por la culpa que, aunque enterrada bajo capas de cinismo, empezaba a supurar como una herida infectada. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Solo quedaban las marcas de pies descalzos impresas en el barro, justo frente a la ventana. El temblor en sus manos lo obligó a apoyarse en la pared para no caer. Respiraba rápido, como un animal acorralado. Trató de convencerse de que era su imaginación, que el estrés, la tensión, el miedo a ser descubierto, le jugaban una mala pasada. Pero entonces oyó el susurro, un susurro débil, imposible, que se coló en la habitación como una brisa helada. No están donde crees, la misma frase que había encontrado en la carta del buzón esa mañana. La misma voz que reconocería aunque la muerte misma se la hubiera llevado. Fabiana. Moisés sintió que el pánico le trepaba por la garganta. Buscó su teléfono, sus llaves, cualquier cosa que lo anclara a la realidad. Despertó a Cynthia a empujones, balbuceando explicaciones incoherentes. Ella, aún medio dormida, lo miró como si fuera un loco. «¿Qué te pasa? No hay nadie», le dijo con irritación. Pero Moisés no escuchaba. Se vestía a trompicones, echando miradas nerviosas a cada rincón de la casa, convencido de que en cualquier momento esa figura volvería a aparecer, más cerca, más real. Condujo, durante horas, sin rumbo, con las manos sudando sobre el volante mirando obsesivamente por el retrovisor. Cada sombra, cada farol parpadeante, cada silueta borrosa en la acera parecía acecharlo. Ya no podía confiar en sus ojos. Ya no podía confiar en su mente. La paranoia lo había atrapado en sus garras, como Fabiana había planeado. Y mientras Moisés descendía, lenta pero inexorablemente, hacia la locura, Fabiana lo seguía en silencio. Era un cazador invisible. Era la justicia que había clamado en silencio desde un ataúd cerrado. Y esta vez, Moisés no tendría a dónde huir.
Cada paso que daba, cada suspiro que soltaba, lo acercaba más a su propia ruina. La venganza había comenzado, y Fabiana no se detendría hasta arrancarle pedazo a pedazo la misma paz que él le había robado. La paranoia había convertido a Moisés en un prisionero dentro de su propia casa. Cerraba puertas con llave, cubría ventanas con cortinas pesadas y apagaba todas las luces al anochecer, como si pudiera esconderse de aquello que lo acechaba desde las sombras. Pero no importaba cuántas cerraduras pusiera, no importaba cuántas cámaras de seguridad instalara. El miedo ya no estaba afuera, estaba dentro de él. Cada sonido nocturno, cada crujido del piso, cada susurro del viento lo hacía saltar como un animal atrapado. Cynthia, harta de sus crisis de pánico, había comenzado a distanciarse, mirándolo con desprecio, como si el hombre fuerte y seguro que había amado se hubiera desintegrado ante sus ojos. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido lo despertó, un golpeteo suave, insistente, proveniente del piso de abajo. Moisés se incorporó temblando. Durante minutos interminables, se quedó inmóvil, escuchando. El sonido volvió, esta vez más claro, más cerca. Contra todo instinto de supervivencia, bajó las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo su peso. El silencio en la casa era opresivo, casi sólido. Cuando llegó al salón vio algo que lo hizo detenerse en seco. Sobre la mesa de la sala, donde Cynthia había dejado una botella de vino la noche anterior, había un objeto que no debería estar allí. Un pequeño zapato infantil empapado en barro descansaba en medio de la mesa como una ofrenda macabra. Moisés sintió cómo sus rodillas fallaban. Ese zapato reconocía cada hilo, cada costura. Era de Mateo. Lo había visto antes muchas veces mientras Fabiana preparaba a los gemelos para la escuela. Tragó saliva, luchando contra el impulso de correr, de gritar, de destrozarlo todo. Detrás de él, el reflejo en el espejo de la sala pareció moverse. Se giró bruscamente, pero no había nadie. O eso quería creer. Sin darse cuenta, comenzó a sollozar, un sonido patético y quebrado, muy lejos del hombre que una vez se creyó intocable. No podía pensar con claridad, no podía respirar. Cada sombra parecía tener ojos, cada silencio, un grito contenido. No sabía cuánto tiempo pasó encogido en el suelo, abrazando sus rodillas, balbuceando excusas a nadie. Cuando Cynthia lo encontró al amanecer, acurrucado, como un niño asustado, entendió que algo mucho más grave que un simple susto estaba consumiéndolo. Pero para Fabiana, todo iba exactamente como había planeado. La primera fase había terminado. Moisés ya no confiaba en su propia mente. La segunda fase sería aún más cruel. Ahora Fabiana no solo quería que sintiera miedo, quería que suplicara. Quería que, antes de caer, recordara cada mentira, cada traición, cada risa que había lanzado sobre su tumba falsa. Quería que deseara no haber nacido, y muy pronto lo conseguiría. El sol apenas comenzaba a asomar sobre Rosario cuando Moisés, derrotado y sucio, decidió salir de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba escapar, aunque fuera por unos minutos, de las paredes que ahora le susurraban nombres muertos en cada rincón. Condujo, sin rumbo, atravesando calles que parecían ajenas mientras su mente oscilaba entre la culpa y el delirio. No sabía si quería buscar ayuda o esconderse para siempre. Solo sabía que si se quedaba quieto, la locura terminaría de devorarlo. Se detuvo frente a una iglesia antigua, la misma donde años atrás había prometido fidelidad eterna a Fabiana.
La fachada, agrietada por el tiempo, parecía mirarlo con desprecio. Bajó del coche temblando, arrastrando los pies hasta el interior oscuro y helado del templo. Allí, solo, bajo la mirada impasible de un Cristo crucificado, Moisés cayó de rodillas, pero las oraciones no salieron, solo lágrimas, gemidos y un temblor incontrolable que parecía arrancarle el alma. Mientras se golpeaba el pecho, como buscando romper la coraza de mentiras que había construido a su alrededor, no vio a la figura que se deslizaba entre las sombras del altar, una silueta vestida de blanco. El eco de pasos suaves resonó en el vacío. Moisés alzó la vista y la vio. Fabiana, con su vestido celeste empapado, el rostro pálido y los ojos que parecían perforar el tejido mismo de la realidad, no dijo nada, solo lo miraba. Moisés, paralizado, sintió que el corazón se le detenía. Intentó hablar, pedir perdón, gritar, correr, pero su cuerpo no respondió. El aire se volvió denso, como si cada molécula de oxígeno se hubiera transformado en plomo. La figura de Fabiana dio un paso hacia él, y otro. Cada movimiento era una sentencia. Cada segundo, un castigo. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, Moisés cerró los ojos. Esperaba sentir el frío de la muerte abrazándolo. Esperaba el final que merecía. Pero no sintió nada. Cuando se atrevió a abrir los ojos, el templo estaba vacío. Solo su respiración entrecortada y el latido frenético de su corazón rompían el silencio. Se desplomó en el suelo de piedra, llorando como un niño perdido. Lo que no sabía era que desde una de las ventanas altas, Fabiana lo observaba de verdad, no como un espectro, no como un fantasma, sino como una mujer viva, real, decidida a llevarlo hasta el límite de su cordura antes de acabar lo que había empezado. Cada aparición, cada susurro, cada sombra había sido cuidadosamente orquestada, y lo mejor aún estaba por venir, porque la siguiente etapa no solo rompería la mente de Moisés, también destruiría todo lo que había construido, su reputación, su poder, su vida. Fabiana no quería solo venganza, quería justicia, una justicia tan perfecta y devastadora que resonara en cada rincón podrido del alma de Moisés, y no descansaría hasta verla cumplida. El día amaneció con un sol cruel, de esos que parecen burlarse del dolor ajeno. En Rosario, la ciudad se movía con su ritmo habitual, ajena a la tragedia silenciosa que se gestaba en las entrañas de uno de sus ciudadanos más respetados. Moisés despertó sobresaltado en el sofá de su despacho, el rostro cubierto de sudor frío, los ojos inyectados en sangre. La noche anterior había sido un desfile de pesadillas, donde rostros conocidos se mezclaban con gritos y sombras que lo arrastraban hacia la oscuridad. Cada vez le resultaba más difícil distinguir entre lo que era real y lo que su mente, fracturada, inventaba para castigarlo. Se levantó tambaleándose, buscando en vano algo de paz en una taza de café, pero la paz era un recuerdo lejano. Su celular vibró en la mesa, un mensaje, sin remitente, sin palabras, solo una imagen. La foto de Fabiana sosteniendo la mano de Matías y Mateo en lo que parecía ser un parque, una foto tomada ese mismo día, bajo la luz del mismo sol que ahora quemaba su piel. El teléfono resbaló de sus manos y cayó al suelo con un estruendo que rompió el frágil silencio de la casa. Fabiana estaba viva. Los niños estaban vivos. Todo lo que creía haber sepultado había regresado, más real que nunca, más cercano, más amenazante. El pánico le encogió el pecho.
Se encorvó, intentando respirar, pero era como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Cynthia, al escuchar el ruido, bajó las escaleras apresuradamente. Al verlo allí, hecho un ovillo en el suelo, se detuvo. Por un momento, sintió una punzada de compasión, pero fue fugaz. Demasiado había soportado ya. «¿Qué demonios te pasa, Moisés?», espetó cruzándose de brazos. Moisés alzó la vista, descompuesto con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Ella... están vivos. Todos». Cynthia arqueó una ceja, escéptica. «¿De qué hablas?». Él se arrastró hasta el teléfono y le mostró la foto. Cynthia la miró unos segundos, el rostro imperturbable, y luego dejó escapar una carcajada seca. «Estás loco». Moisés quiso gritar, quiso obligarla a creerle, pero en el fondo sabía que ya era inútil. Estaba solo, y lo peor estaba por venir. Esa tarde, debía asistir a una reunión de inversores, una ocasión crucial para el futuro de su empresa. Aunque temblaba por dentro, sabía que si faltaba levantaría sospechas. Y la última cosa que necesitaba era más ojos sobre él. Se vistió como pudo, ocultando bajo capas de ropa la fragilidad que lo devoraba. Se miró en el espejo antes de salir y apenas se reconoció. Los ojos hundidos, las ojeras moradas, la piel cetrina. Parecía un cadáver ambulante. La reunión tuvo lugar en un hotel de lujo en el centro de Rosario, una sala amplia, iluminada por enormes ventanales que dejaban entrar un sol implacable. Moisés caminó entre los presentes con una sonrisa falsa pegada al rostro, saludando, estrechando manos, fingiendo una seguridad que ya no poseía. Pero Fabiana estaba allí, oculta entre la multitud, vestida de negro, los ojos fijos en él. Moisés la sintió antes de verla, una presencia fría, cortante, como una sombra adherida a su piel. Comenzó a sudar. La camisa se le pegó a la espalda. Las manos le temblaban al sostener el vaso de agua que un asistente le ofreció. Trató de enfocarse en los papeles frente a él, en los gráficos, en las cifras que deberían haber sido su único interés. Pero entonces, en la pantalla principal de la sala, algo cambió. Los gráficos desaparecieron. En su lugar, comenzaron a proyectarse imágenes. Fotos de Fabiana y sus hijos, vivitos y sonriendo. Grabaciones de Moisés celebrando su supuesta muerte con Cynthia. Audios filtrados donde planeaba heredar su fortuna tras su muerte. Y finalmente, un video donde Fabiana, con voz serena y mirada directa a la cámara, relataba toda la verdad. La traición, el intento de asesinato, la burla, el abandono. Un murmullo creciente recorrió la sala como una ola imparable. Los inversores, horrorizados, se miraban entre ellos, alejándose lentamente de Moisés como si fuera un apestado. Moisés intentó desconectar el proyector, pero el control remoto no respondía. Trató de gritar que era un montaje, una trampa, pero su voz sonaba patética, desesperada, carente de toda autoridad. Las cámaras de los teléfonos se alzaron como cuchillas. Todo estaba siendo grabado. Todo sería viral en minutos. Su imperio se desmoronaba ante sus propios ojos. La humillación era total, absoluta, irreversible. Cuando el video terminó, Fabiana emergió entre la multitud, no como un espectro, no como un fantasma, sino como una mujer viva, real, más fuerte que nunca. Sus ojos se encontraron, y en ese segundo, Moisés entendió que había perdido, no solo su dinero, no solo su poder, había perdido el respeto, había perdido la dignidad, había perdido el derecho a caminar erguido en su ciudad.
Se desplomó en el suelo, vencido, balbuceando súplicas ininteligibles, mientras los flashes de las cámaras lo devoraban. Fabiana no sonrió, no lloró, solo lo miró, en silencio, y luego se dio la vuelta. Salió del salón con la cabeza en alto, dejando atrás a un hombre que ya no era nada, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire era liviano, que la vida, a pesar de todo, aún podía ser hermosa. El precio había sido altísimo, pero había valido cada segundo de dolor. Fabiana caminaba sola por las calles de Rosario, envuelta en el viento frío de la tarde que comenzaba a apagarse lentamente. Cada paso era pesado, como si sus pies arrastraran no solo su cuerpo, sino el peso de todo lo vivido, todo lo perdido, todo lo ganado a un precio que pocos comprenderían. A su alrededor, la ciudad seguía girando, indiferente al terremoto emocional que había sacudido su mundo. Las noticias ya circulaban por todos lados. Moisés había sido expulsado de su propia empresa, abandonado por sus socios, humillado públicamente. Su rostro invadía los titulares con palabras como traidor, asesino, monstruo. Pero para Fabiana no había gloria en esa caída. No, había triunfo en la destrucción de un hombre que alguna vez creyó amar. La verdadera victoria no era verlo arruinado, era estar viva. Era ver a sus hijos correr otra vez bajo el sol, reír, pelearse por tonterías, soñar sin miedo. Cuando llegó a la vieja casona donde se refugiaban, encontró a Matías y Mateo jugando en el jardín, persiguiéndose entre carcajadas. Violeta los observaba desde la puerta, con una sonrisa cansada pero genuina, como quien ha atravesado todos los infiernos y aún así encuentra motivos para seguir creyendo en la bondad del mundo. Fabiana se detuvo a mirar la escena. Se llevó una mano al pecho. Sintió el latido de su corazón, terco, resistente, recordándole que seguía aquí, que seguía de pie. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de agradecimiento, de esa gratitud profunda que solo conoce quien ha rozado la muerte y ha regresado para abrazar la vida con todas sus fuerzas. Se acercó lentamente a sus hijos. Matías fue el primero en verla. Corrió hacia ella con los brazos abiertos, como si no hubiera pasado un solo día desde su cumpleaños arruinado, como si el tiempo y el miedo no existieran. Fabiana se agachó justo a tiempo para recibirlo. Mateo llegó un segundo después, abrazándola por el otro lado, y allí, en medio del jardín polvoriento, bajo un cielo que comenzaba a pintarse de naranja y violeta, Fabiana cerró los ojos y los sostuvo contra su pecho. Sus hijos, su razón de existir, su milagro personal. Violeta se acercó despacio, sus pasos lentos pero firmes. Se unió al abrazo sin decir una palabra. No hacía falta. En ese silencio compartido, en esos cuerpos apretados unos contra otros, estaba todo lo que importaba. El dolor, la pérdida, la resistencia, la esperanza. Fabiana susurró algo entre lágrimas apenas audible. Lo logramos, mamá. Estamos vivos. Estamos juntos. Violeta apretó los ojos con fuerza, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Durante tanto tiempo había temido que ese momento nunca llegara. Durante tantas noches había rezado, había suplicado, había ofrecido su propia vida a cambio. Y ahora, tenerlas allí, sentir sus corazones latiendo contra el suyo, era más de lo que se había atrevido a soñar. El cielo crepitó a lo lejos, anunciando una tormenta. Pero Fabiana no sintió miedo. La lluvia podía caer. Los vientos podían azotar.
ya no importaba. Mientras estuvieran juntos, no habría tempestad que pudiera separarlos. Los días siguientes fueron de reconstrucción lenta. Paciente Violeta vendió la vieja casa de campo, y con la ayuda de algunos amigos fieles, compraron una pequeña propiedad en las afueras de Rosario, rodeada de árboles y flores silvestres. Allí, lejos del ruido, lejos de los recuerdos venenosos, Fabiana empezó a reconstruir su vida. Matías y Mateo retomaron sus estudios en una escuela modesta, pero llena de ternura. Cada mañana, Fabiana los acompañaba hasta la puerta, viendo cómo sus mochilas brincaban a cada paso, cómo sus voces se mezclaban en una sinfonía imperfecta pero perfecta para ella. Y cada tarde, cuando regresaban cubiertos de polvo y risas, Fabiana sentía que poco a poco, la herida abierta en su alma comenzaba a cicatrizar. No era un proceso rápido. Las cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler, dejan de sangrar. Se transforman en testigos mudos de todo lo que uno ha sobrevivido. Una tarde, mientras preparaban la cena, Matías se acercó a Fabiana con un cuaderno en la mano. «Mamá», dijo, con esa seriedad infantil que tanto la enternecía. «En la escuela nos pidieron escribir sobre nuestro héroe, y yo escribí sobre ti». Fabiana sintió que el mundo se detenía. Tomó el cuaderno con manos temblorosas. Leyó: «Mamá es mi heroína porque luchó contra monstruos invisibles, porque cuando todo el mundo pensó que habíamos perdido, ella no se rindió, porque nos salvó. Porque aunque tuvo miedo fue más valiente que nadie. Yo quiero ser como ella cuando sea grande». Las lágrimas volvieron, imparables. Se arrodilló frente a su hijo, lo abrazó con toda la fuerza de su amor. Y en ese abrazo, en esa certeza luminosa, entendió algo que ningún tribunal, ningún titular, ninguna venganza podría darle jamás. La verdadera justicia no era ver caer a Moisés. La verdadera justicia era ver crecer a sus hijos libres, felices, enteros. Y sobre todo, amados. Fabiana levantó la vista hacia el cielo. La primera estrella de la noche titilaba tímidamente entre las nubes. Cerró los ojos. Susurró un agradecimiento mudo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonrió sin dolor. Había sobrevivido. Había vencido. Y aunque el mundo no lo supiera, aunque los periódicos solo contaran la mitad de la historia, Fabiana sabía la verdad. La vida había intentado enterrarla, pero ella había florecido. Y nada, ni nadie, volvería a detenerla.